¿Qué pasaría si les dijera que uno de los proyectos de animación más esperados por el fandom nació gracias a un tráiler que nunca se convirtió en serie? Sí, aunque parezca increíble, todo comenzó con apenas unos minutos de animación que dejaron a millones de personas imaginando un universo mucho más grande. Pero después llegó el silencio, las teorías, la decepción, y cuando muchos pensaban que todo había terminado, un grupo de fans decidió hacer algo que parecía imposible: continuar la historia por su cuenta. Así nació Aprendiendo con Bibi. Armagedón, también conocido como Appa o Luca, un proyecto que ha generado una enorme cantidad de expectativas, debates y hasta polémicas antes de estrenar su primer episodio. Pero, ¿cómo surgió realmente esta idea? ¿Quiénes están detrás del proyecto? ¿Y qué tan fiel busca ser al concepto original de Bibi? Hoy responderemos todas esas preguntas y, además, veremos algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre esta serie. Así que, sin más que decir, comencemos. Todo comenzó el 27 de marzo de 2024. Ese día, un usuario de Reddit conocido como Popular Draft 1124, cuyo nombre es Iván, publicó un mensaje en el subreddit r/Bibi con una pregunta bastante sencilla, pero que terminaría dando origen a uno de los proyectos de fans más ambiciosos de Bibi. El título de la publicación era: ¿quieres ayudar a hacer una serie de Bibi? En ella, Iván explicaba que su objetivo era convertir el famoso corto de Adult Swim en una serie completa. Sin embargo, había un problema: no podía hacerlo solo. Por eso invitó a cualquier persona interesada en animación, arte o desarrollo a unirse a Estudio Vega, el estudio que había creado para hacer realidad ese sueño. Pero esa primera publicación no fue la única. Con el paso de los días, Iván realizó otras 2 publicaciones en Reddit para seguir reclutando personas. Poco a poco, más artistas, animadores y colaboradores comenzaron a unirse al proyecto, sentando las bases de lo que, tiempo después, evolucionaría hasta convertirse en Aprendiendo con Bibi, Armagedón, o simplemente Appa. Mientras el equipo seguía creciendo, Estudio Vega comenzó a compartir mensualmente transmisiones en vivo donde mostraban los avances del proyecto. Aunque todavía faltaba mucho trabajo por hacer, estas emisiones servían para mantener informada a la comunidad y demostrar que el desarrollo seguía en marcha. Sin embargo, una de las revelaciones más importantes llegó en una publicación titulada Tratamiento del título y fecha de lanzamiento revelada para Learning with Bibi, Armagedón. En esa publicación, el estudio confirmó algo que sorprendió a muchos: Learning with Bibi, Armagedón no iba a ser una serie, al menos en ese momento. El proyecto estaba concebido como un largometraje, y no solo eso, sino que sería la primera entrega de una trilogía de películas inspiradas en Bibi, con planes de estrenarse tanto en formato digital como en cines. No obstante, esos planes nunca llegaron a cumplirse. ¿La razón? Bueno, digamos que alguien decidió arruinar la sorpresa. Parte de la información del proyecto terminó filtrándose en Discord, lo que obligó al equipo a replantear sus planes. Como consecuencia, Learning with Bibi, Armagedón dejó de ser una trilogía de películas y pasó a desarrollarse como una serie. Y la verdad, viendo todo lo que ocurrió después, ese cambio terminaría marcando por completo el futuro del proyecto. Sin embargo, el mayor cambio en la historia del proyecto ocurriría el 8 de septiembre de 2025. Ese día, Slay 1991, más conocido simplemente como Kyle, publicó un anuncio en el servidor oficial de Discord de Star Studios Production Co. En él explicó que había decidido separarse de Estudio Vega para fundar su propio estudio de animación independiente, Star Studios. Pero esa no fue la única noticia. Junto con la creación del nuevo estudio, también se confirmó que Learning with Bibi, Armagedón trasladaría oficialmente toda su producción a Star Studios. Por su parte, Estudio Vega publicó un comunicado en YouTube informando sobre la separación y el futuro del proyecto. Aunque el cambio no vino solo. Tras la transición, se reveló la existencia de 3 episodios que fueron descartados durante la etapa de Estudio Vega. Si tienen curiosidad por conocerlos, les dejaré el enlace en la descripción del video. Además, todos los directos donde el estudio mostraba el desarrollo del proyecto fueron eliminados, convirtiéndose en una especie de material perdido para quienes seguían la producción desde sus inicios. Y fue a partir de ese momento cuando comenzó una nueva etapa para Learning with Bibi, Armagedón, una etapa que traería nuevas oportunidades, pero también nuevas polémicas. Y hasta aquí llega la historia de cómo Appa terminó en manos de Star Studios. Si quieren conocer con más detalle qué ocurrió después, quién es Star Studios y cómo continuó el desarrollo del proyecto, ya hice un video hablando exclusivamente sobre ese tema.
Se los dejaré al final de este video por si les interesa verlo. Pero ahora dejemos la historia a un lado. Porque es momento de hablar de algunos datos curiosos sobre Appa que probablemente no conocías. Número 1. Aunque todavía no ha estrenado su primer episodio, Appa ya tiene planeadas 3 temporadas. Esto demuestra que el equipo tiene una visión a largo plazo para desarrollar la historia, siempre y cuando el proyecto salga adelante. Número 2. La historia de Appa transcurre en el año 2019. Aunque todavía no se ha explicado oficialmente por qué eligieron ese año, es un detalle interesante, ya que ocurre antes de muchos acontecimientos importantes de la década y abre la puerta a referencias propias de esa época. Número 3. Hasta el momento, se desconoce si Melira aparecerá en la serie. El estudio no ha confirmado su participación, así que, por ahora, solo queda esperar. Número 4. A pesar de las numerosas peticiones de la comunidad, ninguno de los fandoms sugeridos por los fans aparecerá en la serie. Esto significa que el equipo prefiere mantener su propia dirección creativa en lugar de incluir personajes únicamente por petición del público. Número 5. Appa no se limitará únicamente a la serie principal. El estudio también tiene planeado lanzar un corto navideño y una miniserie de terror analógico, cuyo objetivo será expandir el universo y profundizar en el lore de la historia. Número 6. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la serie se llama Armagedón? Pues la respuesta es bastante sencilla. Según el equipo del proyecto, eligieron esa palabra porque muchas personas la asocian con una catástrofe o un evento apocalíptico, algo que encaja perfectamente con la magnitud de la historia que quieren contar. Y la verdad, viendo que el universo de Pimby está siendo consumido por la oscuridad y que prácticamente todo está al borde del colapso, creo que no pudieron haber elegido un nombre más apropiado. Y así fue como un simple sueño publicado en Reddit terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de fans más ambiciosos inspirados en Pimby. Desde sus primeros reclutamientos, pasando por Studio Vega, hasta su traslado a Star Studios, queda claro que el camino de aprendiendo con Pimby, Armageddon ha estado lleno de cambios, retos y decisiones que marcaron el rumbo de la serie. Pero, como suele decirse, conocer el origen de una historia es solo el primer paso, porque en el próximo video dejaremos de hablar del desarrollo y nos enfocaremos en lo más importante, los personajes. Analizaremos al elenco principal, veremos todo lo que sabemos hasta ahora sobre ellos y también revisaremos la sinopsis del primer episodio para intentar descubrir qué nos espera cuando finalmente se estrene la serie. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si tú hubieras sido parte del equipo de Appa desde el principio, ¿habrías mantenido la idea de hacer una trilogía de películas o crees que convertirla en una serie fue la mejor decisión? Te leo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente parte.